Vamos a ver la nota introductoria de la Mesa de las Mujeres Libres, donde hablaremos sobre las equivocaciones y cómo debemos permitírnoslas. Veamos. Equivocarse es un derecho fundamental que todos debemos permitirnos. Los errores son una parte inevitable del aprendizaje y el crecimiento personal. Al aceptar que equivocarse es natural, podemos liberarnos del miedo al fracaso y adoptar una actitud más abierta y exploratoria. Los errores nos brindan valiosas lecciones y oportunidades para mejorar. Además, reconocer y aceptar nuestras equivocaciones nos hace más humanos y empáticos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Hoy, en la Mesa de las Mujeres Libres, hablamos sobre equivocarse, un derecho que se puede permitir. Iniciemos. Estamos contando chistes aquí. A ver, antes que vayamos a la intro, por favor, comparta, Luciana. No descansó. Fue una equivocación. Fue una equivocación, pero bueno, son cositas, pero uno aprende las lecciones. Bueno, pues sí, hay que aprender de los pequeños tropiezos. De la vida. De la vida. Bueno, y es que sí, es cierto. Y no lo queremos hacer tan serio tampoco, porque las equivocaciones son bien normales y a veces nos han enseñado a avergonzarnos. Y es que equivocarnos es propio de nuestra naturaleza humana. No existe jamás una sola persona que no haya cometido errores en su vida. Desde los grandes genios hasta figuras históricas, todos han tropezado en su camino. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos con miedo a equivocarnos? Desde chiquitos nos enseñan que cometer errores es algo que debemos evitar. La sociedad premia el éxito y castiga la equivocación, haciéndonos temerle al fracaso. Sin embargo, equivocarse es una parte fundamental del aprendizaje y el crecimiento personal. Cada error es una oportunidad para mejorar, para entendernos mejor y avanzar con más sabiduría en la vida. En lugar de ver los errores como fracasos, deberíamos aceptarlos como escalones en nuestro desarrollo. Y al final la vida es un viaje. Hay altos, hay bajos, hay lecciones que aprendemos y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo. Hay lecciones que aprendemos por las buenas, decimos, es decir, por imitación, porque vemos el ejemplo ajeno y todo, pero las que nunca se nos olvidan son las que aprendemos a puro porrazo, ¿o no? Sí, es cierto. Para mí son las que mejor aprendemos. Sí, yo creo que son los aprendizajes más profundos, los que vienen por un error, por haber hecho las cosas, haberte atrevido y fallar o descubrir que no es ese el camino. Pero yo creo que te va a quedar tan claro porque tal vez tuviste miedo antes de tomar esa decisión o antes de hacer las cosas o de equivocarte y entonces eso hace que todavía duela más, duela más y te cueste más aceptarlo, pero es lo que más claro te va a quedar, por ahí no era o no lo puedes volver a cometer. Tendemos a olvidar bien rápido las cosas que nos han sido un poco más fáciles o que nos ha ido mejor, pero aquellas donde hemos tenido que sudar, donde hemos tenido que recalcular, como dice ahí el Waze, son las que realmente te enseñan. Mira, es que de verdad que parte de la vida es equivocarte. Sí. Desde pequeños, y tú dijiste algo bien interesante. Creo que ahorita ya han cambiado o van cambiando las cosas en el colegio, en las escuelas. Creo que ahí es punto clave. Ahí es punto clave, porque ahí sí te marcan desde edades pequeñas, desde chiquitos, que equivocarte es de mediocres, que equivocarte está mal, que el que se equivoca es el burro, que el que no saca 10 es el... Entonces yo creo que desde ahí uno ya, pues le tienes miedo a equivocarte, Gina, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves como mal, pero yo creo que cuántos grandes pensadores de la historia, cuántos grandes empresarios, cuántos grandes artistas se han equivocado no una vez, sino varias veces y son lo que son o lo que llegaron a ser por haberse equivocado. Y no lo ven como una equivocación, lo ven como un aprendizaje. Y a veces creo que lo vemos como una equivocación, pero pasa el tiempo y te das cuenta que era necesario y que era un aprendizaje. Yo creo que la gran diferencia de los que se viven lamentando por decisiones mal tomadas o creen que las tomaron equivocadamente y los que no, los que siguieron adelante, es esa perspectiva, ese enfoque que le dieron después. Ok, me caí, me levanto, me limpio, me sacudo y sigo. Y las grandes fortunas muchas veces se han hecho después de una bancarrota, después de malas decisiones, de despilfarrar el dinero también. Sí, y de equivocarse muchas veces. Sí, mira, yo creo que el problema está
en enamorarte de errar todo el tiempo. La misma piedra, siempre. ¿no? O de pasar ligero por la vida. Ay, me equivoqué, no importa, me equivoqué. Tampoco, tampoco. Pero yo sí creo que el equivocarte, el aceptar que cometiste un error, también te ayuda a aprender a trabajar la frustración. Aquella persona que todo lo quiere perfecto y que de alguna manera tal vez las cosas se le han dado bien, a veces le cuesta mucho aceptar que cometió un error y aprender de ese error. Y entonces ahí es donde te quedas encerrado en ese círculo de que no puedes pasar la página. Y entonces no puedes ver también el lado bueno de haber tenido esa lección, porque siempre, por más que nos duela, por más que nos frustre, siempre va a haber una lección que aprender. Siempre. Y eso nos los tienen que enseñar, como bien decía Ana Pao, desde pequeños. Hay que dejar a los hijos que se frustren, que se aburren, que se equivoquen, que se caigan, para que no vuelvan a ir descalzos a correr a un lugar donde saben que se pueden golpear. Claro. Sí creo que en diferentes ambientes nos podemos dar cuenta cómo a veces nos da demasiada vergüenza equivocarnos y por eso a veces nos quedamos callados. En el ámbito laboral, niñas, ¿cuántas veces uno mejor no dice nada? Porque, y si se burlan de mi propuesta, y si no sale como yo creo que va a salir, mejor me quedo en mi zona de confort. O los padres de familia que con tal de evitarles cualquier sufrimiento a sus hijos les facilitan demasiado la vida y no aprenden a hacerse responsables de sus acciones. Y ya crecen tus hijos y dices, ¿cómo me equivoqué? Qué duro, ¿verdad? Esa parte. Fíjate que también creo que es de valientes aceptar cuando te equivocas y haces juicios de las personas. Y enseñarles a las nuevas generaciones. Creo que hay tantos ejemplos que pudiéramos dar ahorita con el tema de equivocarnos. Es que es personal, pero también tienes razón. Somos muy poco tolerantes a que la gente que está a nuestro alrededor se equivoque. Se equivoque, no aguantas. Con nuestros empleados, nuestra pareja. O cómo te equivocas a veces juzgando por un aspecto a una persona. Sí. O por cómo está vestida, niñas, o a lo mejor y estaba en sus 5 minutos y te tocó conocerla en ese momento, que a lo mejor y no tuvo un buen día, te hiciste un juicio, una idea y te equivocaste al darte cuenta después que no era así como tú creías. Y reconocerlo es para mí un gran paso de humildad, Totalmente. porque yo creo que parte de reconocer nuestras equivocaciones de juicios, de palabras dichas que no debimos que decir, malas decisiones, cosas que omitimos hacer y nos equivocamos al no hacerlas, es parte de decir, ok, la regué, pedir perdón o dar una oportunidad a la otra persona. Reconocer, aceptarlo. Yo creo que eso es muy importante. Mira, a veces nos equivocamos porque nos dejamos llevar, y esto es bien personal porque tú ponías, veas si recordábamos algunos errores tal vez que hemos cometido y los que hemos aprendido. A veces dejarte llevar por los instintos. Nosotras las mujeres tendemos mucho a eso. Y por las hormonas. Y debo de decir, y por las hormonas, debo de decir que muchas veces acertamos, y no es que la mayoría de veces, reconozcan los hombres. En la mayoría de ocasiones tal vez acertamos, pero a mí sí me ha pasado dejarme llevar por un instinto o por el disque olfato que uno puede tener con alguien, por ejemplo, y confiar demasiado en alguien y cometer el error y poner en riesgo, por ejemplo, en lo laboral, poner en riesgo un trabajo y tener que aceptar, me equivoqué. Yo sí pensé que esa era la persona adecuada. También es un error y te sirve, el aceptar ese error te sirve para la próxima. Yo sé que no me puedo dejar llevar solo por mi instinto, sino que tengo que tratar de profundizar un poco más en las decisiones y en las personas a las que uno tal vez incluye en su ambiente laboral. Claro. Sí, también yo creo que hay una, bueno, yo sí te puedo compartir algo que creo que a veces me he equivocado, y esto es algo pues no muy lejano. A ver, cuéntelo. Es que creo que a veces uno... ¿Te acuerdas el tema que llevamos la semana pasada, que uno se predispone, la incertidumbre, lo que es vivir con la incertidumbre? Entonces, cuando a lo mejor ibas a tener un cambio en algún aspecto de tu vida, ¿cómo te puedes equivocar pensando que el cambio que vas a dar va a ser negativo? Y al momento que das ese cambio, porque lo tienes que hacer, te das cuenta que es totalmente contrario a lo que tú pensabas que era. Me equivoqué, porque no confié y no solté, ¿me entiendes? Entonces, a veces te da miedo el miedo a equivocarte te paraliza en tomar decisiones que a lo mejor iban a ser buenas en tu vida, o no te deja sorprender por algo bueno que viene para ti. Entonces, yo ahí sí dije, hey, me equivoqué.
Y además puede pasar por varias razones. Una, porque estás cómodo donde estás y no te querés salir de esa zona de confort, pero a veces también un montón de juicios, sesgos que tenemos, porque nuestro cerebro está diseñado para pensar lo peor y anticipar lo peor. O porque creer que donde estás y como estás es lo mejor que te va a pasar. Que te puede pasar. Entonces que el cambio es lo peor, que por qué. Entonces uno tiene que aprender a quitarse ese miedo también. Y a abrirse. Y a veces sí, puede que uno dice, ok, no debía arriesgarme, confirmo ese sentimiento que me daba de no lo debería hacer, ok, no lo debía haber hecho, pero ya estuvo, ya pasó. ¿Qué voy a hacer con eso? Y creo que una de las cosas que más nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. Ay, sí. Y hay errores, ¿verdad? En la vida. Y o sea, no me quiero poner tampoco tan trágica, pero yo sé que hay decisiones que te marcan de por vida, que tal vez por una mala elección alguien tuvo un problema de salud, alguien tuvo un accidente y tú tenés que vivir con eso, ¿no? Secretos guardados que tú dices, ¿para qué me lo guardé? Mejor lo hubiera dicho y ya estuviera yo libre de esta carga y que a lo mejor trajo mucho sufrimiento. Pero aún así es un trabajo que hay que hacer porque un error del pasado no te puede definir. Y cuando digo errores, errorazos. Gente que tal vez ha tenido algún tipo de adicción a una sustancia, gente que tal vez ha destruido su familia por una mala decisión. Nunca es tarde. No, nunca es tarde. En muchas ocasiones, Gina, sí vas a necesitar ayuda profesional. Por supuesto. Para poder hacerlo, para poder superar, porque esto se puede convertir en una piedra de tropiezo para tu vida, para tu crecimiento, para tus relaciones, para la buena relación que puedas tener a futuro con alguien o tus errores van a tener consecuencias. Eso sí tenemos que estar claros. Claro. O sea, aquí estamos hablando de que hay que buscarle el lado positivo y la enseñanza y el crecimiento, pero también tenemos que entender que cuando nos equivocamos hay una consecuencia que la vas a tener que aceptar. Hablemos de otro error importante en la vida, cuando le fallas a un ser querido. Claro. O sea, ese es un error, es faltar a la confianza de una relación. Ponele cuántas personas han aceptado una infidelidad y han aceptado, cometí el error de involucrarme con una persona, yo acepto, fue un error. Ese error, ese acto causó dolor en otra persona, rompió una confianza, una relación, ya no es la misma y esa persona va a tener que hacer un esfuerzo para poder recuperar lo que tuvo antes o por lo menos salvar esa relación. Sí. Entonces tenés que entender de que de los errores va a haber una consecuencia también, pero tú tenés que también saber cómo lidiar con esas consecuencias y sacarle el lado positivo. ¿Cuál puede ser? No voy a volver a fallar. O sea, no voy a convertir esto en un patrón de vida. Exacto. Y puede que la otra persona no te perdone esa falta, pero tú tenés que trabajar tu conciencia, tenés que buscar ese perdón o por lo menos pedir disculpas, porque eso es parte también del crecimiento y la madurez, la humildad de decir, la regué, discúlpame, lo que te hice sentir no vuelve a pasar. Pero eso no quiere decir que te van a perdonar, no quiere decir que todo va a volver a ser como antes. No. Y creo que eso también tenemos que tenerlo en mente. ¿Cuántas ocasiones no va a regresar la relación? O sea, no nunca se va a poder recuperar. No, imagínate también cuando te equivocas en confiar en alguien. Imagínate cuántas relaciones me equivoqué en haber confiado en esa amiga que yo creí que era mi amiga desde hace no sé cuántos años. Me equivoqué y te decían, ahí no es. O me equivoqué en haber confiado en esta persona, lo más sagrado que tengo, a mis hijos, que me lo cuidaran. O me equivoqué, hay tantos errores que a lo mejor en el momento que tú tomas esa decisión no lo ves. Pero después si viene la culpa, que yo creo que lo que decías tú, el aprender a lidiar con ese sentimiento que lo hemos platicado aquí en Liberadas, que es de los más difíciles de llevar, es la culpa de los más feitos. Qué duro, niñas. Sí. Y la vergüenza, la vergüenza también es otro que dicen que es de lo que, cuando hablamos de las vibraciones, de la satisfacción y la felicidad personal, también trabajemos la vergüenza, porque yo creo que hay niveles. O sea, no te vas a pasar castigando toda la vida por un error. Hay errores de errores, ya lo discutimos. Pero no te puede definir, no es que toda la vida vas a estar pidiendo perdón por algo que pasó hace 1000 años. O sea, creo que también hay que autoperdonarnos, hay que sanarnos de alguna manera para poder volver a confiar en nosotros, en los demás, retomar nuestra vida. Ahora, en el trabajo, en el ambiente laboral, yo creo que ahí las equivocaciones muchas veces pasan de ser algo que es normal, cualquier empleado puede cometer un error, a
intransigencia, o sea, despedido, o no vamos a tomar en cuenta esta propuesta, o por ejemplo una persona que no quiere reconocer que la regó, que tal vez hizo una llamada que no debió hacer, o aprobó un presupuesto que no tenía que hacer, y hay mucho miedo también de la reacción de tu superior que te puede hacer muchas veces no reconocer una equivocación. Sí, y hay otro punto al que nos enfrentamos hoy en día también, que es, tú puedes aceptar tu error y trabajar en todo lo que viene junto a esa falta, a ese error o a esa equivocación. Tú lo podés hacer, pero también estamos ante un mundo que hoy en día te señala, te juzga, habla, y entonces, qué triste es, niña, que hay áreas en la vida que la gente te va a recordar más por tus errores que por tus aciertos. Y es que así es. O sea, y eso tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos hoy en día, con los criterios, con las redes sociales, con el que todos se sienten en la libertad de hacer un juicio del otro. ¿Cuántas personas han terminado siendo señalados todo el tiempo por un error y olvidando todo lo bueno que tal vez esa persona hizo o todo lo positivo que puede aportar y solo ser recordado por el error? ¿De dónde vienen todos los memes y todos los chistes y burlas que son parte de nuestra cultura hoy en día? De las metidas de patas, de los errores. De patas. De los Dijo errores. tal cosa. Nadie se va a acordar de lo bueno que haga, sino de lo malo. Sí, fíjense que yo estaba viendo ahorita y de verdad dije que qué duros somos. El caso este de la novia fugitiva. Ah, sí. O sea, se ha utilizado para todo. Lo hemos hecho chiste y hasta campañas publicitarias se están haciendo, porque en redes hay marcas que se suben en esa ola. Pero esta es una mujer, es una persona que no conocemos el contexto, que no sabemos cuál es la razón por la cual ella dijo no acepto. Entonces lo hemos agarrado de chiste, pero es algo que puede ser muy sensible. Claro, claro. Y puede, y ya pensando en una historia parecida a la de ella, tal vez era su forma de decir no me quiero equivocar tomando esta decisión, porque se iba a pasear en su vida y la gente burlándose de esa situación. De esa situación, y solo ella sabe por qué dijo no. Y te voy a decir una cosa, tocas un punto bien interesante. Cómo esta vida digital, ese otro yo que la mayoría de las personas tienen en redes sociales, tiene mucho que ver. Ahí no te permiten equivocarte. ¿Por qué? Porque estás ante una sociedad de rendimiento donde todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. Y cualquier mínimo detalle de la vida real de todos los mortales es señalado y es cuestionado. Sí. Qué triste y qué duro, como el caso de esta chica. Ahí nos tocó que se hiciera viral porque la grabaron por un celular. Bueno, pero la verdad se le respeta. ¿Para que se casaba si no quería? Así no quería. Eso es una equivocación de vida. O sea, ahí está. Mira, creo que ha sido más noticia en Premios Lo Nuestro el error de la palabra maldicha de Ángela Aguilar que su interpretación. Ay, sí, qué terrible. No, qué terrible, sí, no. Se le enredó la lengua, la dijo mal, pero se habla más de eso que de lo buena cantante que puede ser o el lanzamiento que era la primera vez que cantaba su canción. Somos así, buscamos así. Siempre el pelo a la sopa. Somos bien duros. Igual en los eventos importantes de belleza, una premiación. ¿Qué tal el evento? No, el sonido fatal. O no me gustó cómo se vistió nadie. La comida fría. Se equivocaron con la todo el tiempo. Y lo peor es que a veces decimos se equivocaron y a lo mejor no es un tema de equivocación, es un tema de gustos. De gustos. Y todavía decimos se equivocaron poniendo a no sé quién, se equivocaron dándole el premio a no sé quién. Se equivocó vistiéndose así. A lo mejor ella estaba feliz como andaba vestida. Entonces yo creo que eso, el saber que constantemente estamos siendo juzgados por todo el mundo, yo creo que ayuda. Cuesta más aceptar, o estás más predispuesto a cometer un error, o sea, estás más como estresado de no cometer un error constantemente porque sabes que te van a señalar. ¿Sabes qué me encantó? Me escuché el podcast de Marco Antonio Regil. Yo iba a decir el Buki, dije yo. El Buki no, Marco Antonio Regil. Y él decía, es que ojalá que en los colegios, cuando yo estaba pequeño, me hubieran enseñado que el 10 no me iba a hacer triunfar, que es importante estudiar, pero lo importante que es, por ejemplo, el hablar en público, y lo quiero tocar por nosotras, es que ahí no te perdonan una equivocación. No, hombre. Dice que le tocaba su primer evento, muy famoso, que se hacían en Acapulco antes, y dice que a la hora que le hablan a él para cubrir a la presentadora, aquí no va a poder estar, dice, a la hora que subo, lo primero que hago es darme los dientes con el micrófono. Ay, no. De entrada. Desde ahí ya me empezó a decir, este ya se equivocó,
dice, ¡hey! No me permite ni equivocarme, no tiene ni idea lo que hay detrás de eso. Y hay accidentes que no son equivocaciones, pero como somos tan juzgones, tan criticones, porque también a nadie le gusta sentirse avergonzado, que se burlen de ti, que te critiquen, y eso es normal. Pero ¿hasta dónde vamos a permitir que el miedo al fracaso, porque el fracaso lo define también muchas veces las personas que están fuera de nosotros o la misma sociedad? No, vivamos nuestra vida, pensemos qué queremos, tomemos decisiones conscientes y si nos equivocamos, ni modo, tratamos de remediarlo y seguir adelante. Las principales lecciones que obtenemos al equivocarnos son, y esto me encantó, aprendemos la importancia de la paciencia, la perseverancia y la disciplina. La necesidad de la humildad también la aprendemos. Aprendemos a tener la capacidad de adaptarnos y a ser resilientes en las dificultades. También aprendemos el desarrollo de la empatía, siendo más tolerantes con quienes se equivocan. La comprensión de que el crecimiento es un proceso constante. Y aprendemos sobre la importancia del perdón a nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eso me encanta. ¿Quién me lee el comentario? Que tenemos porque yo tengo la palmera aquí. Dice, muchas veces los seres humanos somos ingratos al ver los errores de otro, pero como dicen, la paja en ojo ajeno se ve más. Se ve más, es cierto. Y ¿sabes qué? Qué buen comentario. ¿Cuántas veces tú no has hecho lo mismo que el de que te estás burlando? Sí, pues sí. ¿Verdad? O sea, dices, te estás burlando, estás diciendo que se equivoca y tú haces lo mismo, actúas igual, eres igual. ¿Por qué? Cuando nos proyectamos y no queremos aceptar que nosotros tenemos esa característica, es más fácil verla en otra persona y criticarlo. Bueno, ya lo cubrimos todo. Aquí solo dejaría estos 5 consejos. Cambiemos la perspectiva sobre los errores. Practiquemos la autocompasión. Aprendamos de cada equivocación. Acepta que la perfección no existe ni en ti ni en los demás. Fomenta un ambiente de aprendizaje. No tema pedir disculpas. Rodéese de personas que entiendan el valor del aprendizaje y que no estén siempre juzgando, sino que te animen a seguir adelante y a levantarte. No se compare con los demás. ¿Alguno que quieran agregar? Que yo creo que es importante decir, sí creo que nos debemos de esforzar, o sea, como seres humanos nos debemos de esforzar, de buscar siempre ser lo mejor dentro de nuestras capacidades, buscar nuestra mejor versión y tratar de hacer las cosas bien. Por eso decía, tampoco nos enamoremos de estar errando y equivocándonos todo el tiempo y lo convirtamos en una manera de vivir, pero sí seamos menos duros con nosotros mismos. Me gusta la autocompasión. No se van a equivocar viendo Liberadas estos temas. Disfrútenlos. Me gustó esa. El pasado no te limita. Así que disfrute del viaje, mire, y cero vergüenza a tratar de ser mejores personas cada día. Con eso nos vamos a la pausa.